Capítulo 1. El corazón vacío. En el corazón de una bulliciosa ciudad, vivía un hombre llamado Alex Thompson. Era un hombre común con un vacío extraordinario en su vida, la ausencia de amor. A pesar de estar rodeado por el constante bullicio de la vida, Alex se sentía como un solitario vagabundo en un desierto de emociones. Las calles de la ciudad zumbaban con la energía frenética de las personas apresuradas, pero para Alex, cada paso parecía resonar con la soledad que habitaba en su corazón. Era como si estuviera perdido en un laberinto emocional, buscando algo que le diera sentido a su existencia. Alex, de apariencia ordinaria, llevaba consigo una carga invisible. Un corazón vacío que anhelaba el calor y la conexión que solo el amor verdadero podía ofrecer. Sus días transcurrían monótonos, entre la rutina de una vida que carecía del matiz emocional que todos anhelamos. La ciudad, con sus luces parpadeantes y sus sonidos ensordecedores, era testigo silente de la lucha interna de Alex. Aunque rodeado de multitudes, se sentía como un náufrago en un océano de relaciones superficiales, anhelando una isla de afecto genuino. En las noches, cuando las luces de la ciudad se difuminaban, Alex se sumía en la introspección. Sus pensamientos resonaban con la pregunta constante de por qué, a pesar de todo lo que tenía, se sentía incompleto. El eco de su corazón vacío retumbaba en las paredes de su alma. Fue en este escenario de búsqueda interna que comenzó nuestra historia. La introducción de Alex en este relato no es simplemente la presentación de un personaje, sino el planteamiento de un dilema humano universal. La búsqueda incesante del amor y la conexión en un mundo que a menudo parece indiferente. Así, en el corazón de la ciudad bulliciosa, Alex Thompson se convertía en el protagonista de su propia odisea emocional. Un hombre ordinario con un corazón vacío, listo para emprender un viaje que lo llevaría a explorar las profundidades de sus propios sentimientos y a descubrir que, a veces, la verdadera riqueza se encuentra en los recovecos del corazón. Capítulo 2. La mujer misteriosa. En una tarde sombría, mientras las gotas de lluvia pintaban las calles de la ciudad, la vida de Alex dio un giro inesperado. En una cafetería local, notó a una mujer sentada sola, con sus ojos reflejando la soledad que resonaba en su propio corazón. Intrigado, se acercó a ella, y así comenzó una conversación que desentrañaría un misterio que él nunca supo que existía. El aroma del café y el suave murmullo de la lluvia creaban una atmósfera íntima en el lugar. La mujer, llamada Emma, estaba envuelta en una especie de melancolía que capturó la atención de Alex. Sus ojos, profundos y llenos de historias no contadas, se encontraron con los suyos, y en ese momento, la conexión fue instantánea. Al aproximarse, Alex notó que Emma sostenía una taza de café entre sus manos, pero su mirada estaba perdida en algún lugar lejano. Se presentó con una sonrisa amable, y Emma respondió con un asentimiento suave. Aquella tarde, la cafetería se convirtió en el escenario donde dos almas perdidas se encontraron sin saber que estaban a punto de desentrañar los misterios más profundos de sus propias vidas. La conversación fluía como la lluvia que caía fuera, suave pero constante. Emma compartió fragmentos de su historia, revelando capítulos marcados por la tristeza y la incertidumbre. Habló de un amor perdido, de un esposo llamado Daniel que había desaparecido misteriosamente años atrás, dejándola con preguntas sin respuesta y un corazón lleno de pesar. Alex, cautivado por la narrativa de Emma, se encontró envuelto en la telaraña de un enigma que despertó su instinto de detective. La mujer misteriosa se convirtió en el centro de su atención, y su propia búsqueda interna de amor ahora estaba entrelazada con la búsqueda de respuestas para Emma. La tarde dio paso a la noche,
y mientras las luces de la ciudad destellaban en la distancia, Alex y Emma se sumergieron más profundamente en la trama de sus vidas entrelazadas. La historia de Daniel, con sus giros y vueltas, se convertía en el hilo conductor que los unía en un propósito común: descubrir la verdad oculta en las sombras del pasado. Así, en medio de la lluvia y el aroma a café, la conexión entre Alex y Emma creció más allá de las palabras. Un vínculo silencioso se forjó entre dos almas que buscaban respuestas y consuelo en un mundo lleno de incógnitas. El misterio se desplegaba lentamente, y la historia de amor y pérdida comenzaba a escribirse en las páginas de sus destinos entrelazados. Capítulo 3. Revelando el pasado. La mujer, Emma, compartió su desgarradora historia de amor perdido y sueños despedazados. Alex se encontró atrapado en la red de su pasado, sintiendo una conexión que trascendía lo ordinario. El esposo de Emma, Daniel, había desaparecido misteriosamente años atrás, dejándola con preguntas sin respuesta y un corazón lleno de tristeza. Emma, con voz tranquila pero cargada de dolor, relató los recuerdos que la perseguían. Contó sobre los días llenos de risas compartidas con Daniel, sobre los sueños que construyeron juntos y las promesas de un futuro que nunca llegó. Su narrativa pintaba un cuadro vívido de un amor perdido en las sombras del pasado. Las lágrimas se deslizaban por las mejillas de Emma mientras hablaba de la última vez que vio a Daniel. Era una tarde como cualquier otra, pero al anochecer, su esposo no regresó a casa. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de su corazón, y cada día se convirtió en una lucha contra la oscuridad que amenazaba con consumirla. Alex escuchaba en silencio, sintiendo la pesadez de la tragedia que Emma llevaba consigo. La habitación estaba cargada de emoción mientras ella compartía los detalles de su búsqueda desesperada, los afiches que colgaban en las calles, las entrevistas con investigadores que no dieron respuestas. La vida de Emma se volcó en una vorágine de incertidumbre y pérdida. A medida que Emma revelaba los secretos de su pasado, Alex no solo se convertía en un oyente compasivo, sino en un participante activo en su búsqueda. La conexión entre ellos crecía, y aunque sus propias heridas emocionales eran distintas, compartían la carga universal de la pérdida y la anhelante necesidad de respuestas. Emma mostró a Alex fotografías desgastadas de días más felices, cartas de amor que nunca recibieron respuesta y detalles sobre la vida antes de que la tragedia los envolviera. Cada palabra pronunciada por Emma se transformaba en una pieza del rompecabezas que Alex estaba determinado a resolver. El misterio de la desaparición de Daniel se extendía como una sombra oscura sobre sus vidas. Alex, ahora inmerso en el relato, sentía la urgencia de desentrañar la verdad detrás de esta tragedia. La búsqueda de respuestas se volvía personal, y la promesa de resolver el enigma del pasado se convertía en un lazo invisible que unía a Alex y Emma en una misión compartida de redención y descubrimiento. Capítulo 4. Las piezas del rompecabezas. Decidido a desentrañar el misterio que rodeaba la desaparición de Daniel, Alex se sumergió de lleno en la investigación. Escudriñó antiguas fotografías, entrevistó a conocidos y reconstruyó los últimos pasos conocidos de Daniel. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando una red de engaño, traición y verdades ocultas. La habitación de Alex se convirtió en su centro de operaciones, con fotografías esparcidas por la mesa y cuadernos llenos de anotaciones. Cada detalle, por pequeño que fuera, era un elemento crucial para resolver el enigma que envolvía la vida de Daniel y, por extensión, la de Emma. Alex dedicó noches sin descanso a examinar cada rincón de las fotografías que Emma le proporcionó.
En ellas buscaba pistas, gestos, lugares que pudieran arrojar luz sobre lo que sucedió aquel día fatídico. Cada imagen contaba una historia silenciosa, y Alex se convirtió en el narrador determinado a descifrar su significado. Las entrevistas con conocidos y amigos de Daniel abrieron nuevas líneas de investigación. Cada relato compartido añadía una capa más al complejo tejido de la vida de Daniel. Sus compañeros de trabajo, amigos de la infancia y vecinos se convirtieron en testigos inadvertidos de la tragedia, y sus recuerdos se transformaron en las piezas cruciales del rompecabezas. Retratar los últimos pasos conocidos de Daniel se convirtió en una tarea meticulosa. Alex recorrió los lugares que habían sido testigos de su presencia por última vez. Calles, cafeterías, parques, cada ubicación se volvía relevante en la búsqueda de la verdad. Con cada paso, Alex sentía que se acercaba más a la resolución, pero también descubría que la verdad a menudo estaba envuelta en sombras más profundas. Las piezas del rompecabezas comenzaron a revelar conexiones insospechadas. Amistades que ocultaban secretos, relaciones quebrantadas y decisiones que en retrospectiva adquirían un significado diferente. La vida de Daniel, que alguna vez pareció ordenada y común, se desplegaba ahora como un complicado tapiz de intrigas y desafíos. A medida que avanzaba en su investigación, Alex descubría una historia más compleja de lo que jamás imaginó. La desaparición de Daniel no era solo un hecho aislado, sino una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Decepciones y traiciones se entrelazaban, y las verdades ocultas amenazaban con desmoronar las frágiles estructuras de las vidas de quienes quedaron atrás. El detective en Alex se enfrentaba no solo a la tarea de resolver el caso, sino también a la comprensión de las complejidades del alma humana. La búsqueda de respuestas se volvía más intrigante y al mismo tiempo más desafiante. Cada pieza del rompecabezas no solo revelaba secretos, sino que también planteaba nuevas preguntas, sumiendo a Alex en un laberinto emocional donde la verdad y la redención se entrelazaban en una danza compleja. Capítulo 5. El llanto del corazón. A medida que Alex se sumergía más en el misterio, no podía deshacerse de la resonancia emocional del dolor de Emma. Cuanto más descubría, más comprendía el impacto profundo del amor perdido y la carga que ejerce sobre el alma de una persona. La investigación se convirtió en un viaje no solo a las profundidades del engaño, sino también al corazón humano. Las noches se volvieron más largas para Alex, que dedicaba horas interminables a revisar documentos, fotos y relatos. Cada revelación le llevaba más allá de los hechos objetivos, adentrándose en el terreno íntimo de las emociones humanas. A través de los ojos de Emma, veía reflejadas las cicatrices del amor roto y las huellas indelebles que dejaba en el corazón. Emma, a su manera silenciosa, se convertía en un faro de emociones en la vida de Alex. Su historia no era solo un caso a resolver, era un eco constante de la fragilidad del amor y la lucha contra la pérdida. Los sollozos ahogados de Emma resonaban en la mente de Alex, recordándole la vulnerabilidad inherente a la condición humana. A medida que avanzaba en la investigación, Alex se dio cuenta de que el misterio de la desaparición de Daniel no solo involucraba hechos tangibles, sino también las complejidades de los sentimientos humanos. Los días se volvían un vaivén entre la búsqueda de pistas y la comprensión más profunda de las emociones que sostenían la trama de esta tragedia. El amor, en sus diversas formas y expresiones, se convertía en el hilo conductor que unía los fragmentos de la historia. Alex se encontraba no solo en la búsqueda de respuestas, sino también en una exploración del alma humana y sus luchas más íntimas. Descubrió que cada suspiro de Emma, cada lágrima derramada, estaba tejido en la trama del caso,
conectándolo de manera inextricable con la búsqueda de la verdad. El dolor de Emma, aunque único en su experiencia, resonaba con una universalidad que tocaba el corazón de Alex. Comprendía que la pérdida no era simplemente un evento, sino un proceso que dejaba una marca indeleble en el ser. La investigación se volvía más que una búsqueda de hechos. Se convertía en una odisea hacia la compasión y la empatía. En medio del enigma de la desaparición de Daniel, Alex se enfrentaba a la realidad de que las respuestas no solo yacían en archivos y testimonios, sino también en la capacidad del corazón humano para sanar y encontrar significado en medio de la tragedia. La búsqueda de la verdad se entrelazaba con la búsqueda de redención y esperanza, transformando la investigación en una experiencia conmovedora que iba más allá de los límites de lo forense, para adentrarse en el terreno sagrado de la condición humana. Capítulo 6. La montaña rusa emocional. Los giros y vueltas de la investigación reflejaban la montaña rusa de emociones en el propio corazón de Alex. Descubrió que el amor no era simplemente un concepto abstracto, sino una fuerza que podía sanar o herir, elevar o destruir. Junto al misterio de la desaparición de Daniel, Alex lidiaba con su propia búsqueda de amor y significado. Cada pista descubierta y cada revelación inesperada en la investigación resonaban en el interior de Alex como una sinfonía de emociones. El amor, antes visto como un simple elemento en la historia de Emma y Daniel, se revelaba ahora como el hilo conductor que tejía la narrativa completa. La dualidad del amor, capaz de ser el bálsamo que cura o la herida que duele, se manifestaba en cada rincón de la historia. La vida de Alex se volvía un reflejo del caso que investigaba. Los momentos de esperanza, cuando una nueva pista prometedora surgía, eran seguidos por profundas caídas cuando las respuestas parecían alejarse. La incertidumbre, la frustración y la determinación se entrelazaban en una amalgama de emociones que oscilaban entre la luz y la sombra. El descubrimiento de las complejidades del amor iba más allá de las páginas de informes y las pistas en la investigación. Alex se encontraba explorando la naturaleza humana a través del prisma de las relaciones. Comprendió que el amor no siempre sigue un camino lineal, sino que puede ser un viaje intrincado lleno de altibajos, de risas y lágrimas, de encuentros y despedidas. A medida que profundizaba en los aspectos más íntimos de la vida de Emma y Daniel, Alex se veía confrontado con sus propias inseguridades y anhelos. El amor, para él, dejó de ser un espectador distante en la historia de otros y se convirtió en un protagonista en su propia narrativa. La búsqueda de significado no solo se centraba en resolver el caso, sino también en entender sus propios deseos y la complejidad de sus propios sentimientos. La montaña rusa emocional se intensificaba cuando los caminos de la investigación se cruzaban con los recuerdos personales de Alex. Se enfrentaba no solo a los misterios de la desaparición de Daniel, sino también a los enigmas de su propio corazón. Las conexiones entre el caso y su vida se volvían cada vez más evidentes, fusionando las dos narrativas en un viaje compartido de descubrimiento. El amor, con sus contrastes y contradicciones, se convertía en el hilo conductor que unía las tramas entrelazadas. Alex comprendió que no solo estaba desentrañando un misterio externo, sino también explorando los misterios internos del alma humana. La montaña rusa emocional no solo era la travesía de Emma y Daniel, sino también la propia odisea de Alex, donde la verdad y la redención se tejían en los altibajos de la experiencia humana. Capítulo 7. Enfrentando sombras. A medida que Alex se acercaba a la verdad, se encontró con conflictos inesperados dentro de sí mismo. Las sombras de su propio pasado lo perseguían, obligándolo a enfrentar demonios que había ignorado durante mucho tiempo. El viaje para encontrar el amor para otros se transformó en un viaje de autodescubrimiento,
una búsqueda para reparar sus propios fragmentos rotos. Las pistas revelaban verdades incómodas, y la investigación se adentraba en territorios oscuros que desenterraban recuerdos enterrados en lo más profundo de la psique de Alex. Los pasos de Daniel comenzaron a reflejarse en sus propios recuerdos, y las sombras que antes permanecían ocultas se volvían más nítidas a medida que la verdad se desplegaba. Las noches se volvían testigos de la lucha interna de Alex. Las sombras que emergían no eran solo las de un misterio sin resolver, sino las de su propia historia personal. Viejas heridas, decisiones no tomadas, amores perdidos, cada rincón oscuro de su pasado se convertía en una encrucijada que exigía ser confrontada. Las sombras eran espejos que reflejaban las cicatrices emocionales de Alex, las cuales había intentado enterrar bajo el peso de sus responsabilidades como investigador. Sin embargo, la búsqueda de la verdad sobre la desaparición de Daniel actuaba como un catalizador, llevándolo a enfrentar las partes más oscuras y olvidadas de sí mismo. El pasado de Alex emergía como un fantasma que se resistía a ser ignorado. Las relaciones rotas, los sueños no cumplidos y las elecciones difíciles se materializaban como sombras que danzaban en el borde de su conciencia. La búsqueda de respuestas para Emma se entrelazaba con la necesidad imperiosa de entenderse a sí mismo. Confrontar las sombras no solo era un acto de valentía, sino también un proceso doloroso de aceptación. Alex se encontró desentrañando capas de su propia narrativa, una que había evitado explorar durante demasiado tiempo. Las revelaciones no solo provenían de los archivos y las entrevistas, sino de los rincones más recónditos de su propio ser. La investigación se volvía un espejo que le devolvía a Alex sus propias verdades incómodas. La resolución del caso de Daniel no solo significaba encontrar respuestas para Emma, sino también reconciliarse consigo mismo. Cada paso hacia la verdad era también un paso hacia la sanación de sus propias heridas y la liberación de las sombras que lo habían atormentado durante tanto tiempo. El viaje, que comenzó como la búsqueda de la verdad en la vida de otros, se convertía en una odisea personal de autoexploración y redención. Alex se encontraba enfrentando sus propios demonios, desentrañando las sombras que habían oscurecido su camino y descubriendo que, a veces, la búsqueda de respuestas para los demás es también un camino hacia la curación personal. Capítulo 8. La verdad agridulce. En una revelación climática, la verdad sobre la desaparición de Daniel salió a la luz. La realidad era agridulce, una combinación de amor y traición, sacrificio y autodescubrimiento. Alex se dio cuenta de que a veces, la búsqueda del amor no se trataba de encontrar a otra persona, sino de encontrarse a uno mismo. Las piezas del rompecabezas, después de innumerables giros y vueltas, finalmente encajaron. La verdad estaba frente a Alex, como un destello que iluminaba las sombras que habían envuelto el misterio de la desaparición de Daniel. La revelación no solo abordó las preguntas de Emma, sino que también desentrañó los nudos enredados en el corazón de Alex. La historia de Daniel no era simplemente un cuento de desaparición. Se reveló como un drama humano, donde los personajes estaban entrelazados en una danza compleja de amor y desilusión. Las lágrimas de Emma antes un enigma, ahora eran un reflejo palpable de la dualidad del amor, con sus alegrías y sus penas. La verdad agridulce se desplegó como una narrativa tejida con los hilos de la esperanza y el desengaño. Los secretos enterrados se transformaron en palabras pronunciadas, y cada revelación era como abrir una ventana a la complejidad de las relaciones humanas. La realidad, lejos de ser simple, estaba matizada por las decisiones difíciles y los sacrificios silenciosos.
Para Alex, la verdad también implicaba confrontar sus propias expectativas y deseos. La historia de Daniel resonó en su propio viaje de autodescubrimiento. La comprensión de que la búsqueda del amor no siempre se encuentra en otra persona, sino dentro de uno mismo, se volvía más clara a medida que la verdad se revelaba. La resolución del misterio no trajo solo cierre, sino también una profunda reflexión sobre el significado del amor y la pérdida. Alex comprendió que a veces el amor no se trata de posesión o reciprocidad, sino de aceptación y crecimiento personal. La búsqueda de respuestas no solo había llevado a la verdad sobre Daniel, sino también a una comprensión más profunda de la naturaleza humana. La verdad agridulce, aunque dolorosa, también era liberadora. Emma, con su corazón herido, encontró una especie de paz en la aceptación de la realidad. Alex, a su vez, descubrió que el amor verdadero no solo estaba en las historias de otros, sino también en su propia capacidad de amar y ser amado. En este capítulo culminante, las lecciones de la verdad agridulce se desplegaron como hojas de un libro que revela las complejidades de la vida. La historia de Daniel y Emma se convirtió en un testimonio de que en medio de la pérdida, también puede florecer la sabiduría. La búsqueda de respuestas, aunque dolorosa, se transformó en una travesía de autodescubrimiento y redención, dejando a Alex con un nuevo entendimiento del amor y sus inescrutables matices. Capítulo 9. Sanando corazones. Con el misterio resuelto, Alex y Emma se encontraron en la encrucijada de sus vidas. El viaje había sido doloroso, pero también transformador. Al despedirse, Alex llevaba consigo las lecciones de amor, pérdida y resiliencia en su corazón. La ciudad retomaba su ritmo, pero Alex había encontrado una melodía dentro de sí mismo, una tonada de curación y esperanza. El peso del misterio resuelto se disipó como una niebla levantada al amanecer. La verdad, aunque agridulce, actuó como un bálsamo que cerró las heridas abiertas. Alex, tras enfrentar las sombras de su pasado y descubrir la verdad sobre la desaparición de Daniel, se encontraba en un lugar diferente, fortalecido por la experiencia. La despedida con Emma marcó el final de una etapa, pero también el comienzo de una nueva. Los caminos se separaron, pero las conexiones creadas en la búsqueda de respuestas perdurarían en la memoria de ambos. La comprensión compartida de la complejidad del amor y la pérdida actuaba como un lazo invisible que los unía, incluso en la separación física. Alex, al mirar hacia atrás en el viaje, se dio cuenta de que la búsqueda del amor no siempre lleva a la posesión de otro, sino a la conexión consigo mismo. Había aprendido que la resiliencia no radicaba solo en la superación de desafíos externos, sino también en la aceptación interna de las propias fortalezas y debilidades. La ciudad, testigo silente de la odisea de Alex y Emma, retomaba su bullicio cotidiano. Sin embargo, para Alex, la rutina urbana ahora tenía una resonancia diferente. Cada calle, cada esquina, llevaba consigo los ecos de la búsqueda, la verdad revelada y el eco de corazones sanados. La melodía que Alex había descubierto en su interior se manifestaba en pequeños detalles cotidianos. La lluvia que caía en la acera, el aroma del café en una esquina, los murmullos de la ciudad. Todos formaban parte de la sinfonía de la vida que había redescubierto en su travesía. La curación no solo estaba en la resolución del misterio, sino en la aceptación de la vida misma, con todas sus complejidades. La travesía había dejado una marca indeleble en el corazón de Alex. Aunque las cicatrices del pasado aún estaban presentes, ahora eran testigos de la fortaleza que se obtiene al enfrentar las sombras y abrazar la verdad. El capítulo 9 no era solo el final de una historia, sino el comienzo de una nueva narrativa, donde el protagonista, fortalecido por la experiencia,
Se aventura hacia el futuro con una perspectiva renovada y un corazón que late al ritmo de la esperanza.